Bueno, el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy es cinemática translacional. Es una parte de la física más que todo que se va a encargar de mostrar cuerpos en movimiento. Para eso vamos a comenzar primero con el concepto de lo que es cinemática. Cinemática es una parte de la mecánica que se encarga de estudiar única y exclusivamente el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. ¿Ya? Esto viene de la palabra cinema, que significa movimiento. Debido a que vamos a ver todos los movimientos que puede realizar un cuerpo, vamos a dividir esto en dos grandes partes, que serían un movimiento rectilíneo o un movimiento lineal o en una dimensión, y el otro que es un movimiento en dos dimensiones. Los movimientos que vamos a ver en una dimensión son el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre o lo que se llama movimiento vertical. Y el siguiente grupo es movimientos en dos dimensiones. Y en ese caso tenemos el movimiento parabólico y el movimiento circular. Por eso les dije que este tema iba a ser bastante largo. Así que por esa razón vamos a verlo. Vamos a ver todos estos temas. Por eso les dije que hoy vamos a usar dos clases. Bueno, para realizar estos temas necesitamos tener conciencia de lo que son los siguientes conceptos. Uno que es móvil, que es el cuerpo que realiza el movimiento; trayectoria, que es la línea recta o curva que describe un móvil; desplazamiento es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada; su módulo, o quiere decir directamente la distancia más corta entre estos dos puntos, es lo que se llama distancia; espacio recorrido es la longitud o medida de la trayectoria; intervalo de tiempo, el tiempo empleado en realizar este movimiento o este acontecimiento; e instante se define como un intervalo de tiempo tan pequeño que tiende a cero. Puede ser 0,0001 segundos, digamos, es solamente un instante. Para explicarlo de mejor manera, vamos a ver este gráfico donde está el móvil, es el que se va a mover, digamos, puede ser un auto, puede ser una pelota, puede ser una partícula. Eso es lo que representa el móvil, es el cuerpo que se va a mover. Trayectoria y desplazamiento o trayectoria y distancia. En esta parte hay una gran duda donde trayectoria es la línea recta o curva. Trayectoria es todo el movimiento que se describe. Por decir, en este gráfico tenemos aquí una curva que está marcada con roja, o pues, perdón, con el color rojo, y esa curva nos indica lo que es el- la trayectoria por todo el recorrido que está dando el cuerpo, ¿sí? Toma curvas, no necesariamente es algo recto. Ahora, el desplazamiento, o lo que queremos decir con distancia, la distancia es desde el inicio hasta el final. Es esa línea recta, es la distancia más corta entre ambos puntos. A eso es lo que se denomina distancia, ¿sí? El espacio recorrido es la longitud o medida de la trayectoria, quiere decir como si esta curva la pondríamos recto, como decir un hilo que está con curvas, lo tensaríamos, lo colocaríamos de forma recta. Eso es lo que significa el espacio recorrido. ¿Ya? El espacio recorrido y la trayectoria son parecidos, solamente que el espacio recorrido es la línea recta, es como si la curva la volveríamos recta, y el desplazamiento es toda la distancia que recorre, sea curva o sea recta. Y perdón, la trayectoria es todo el espacio que recorre, y el desplazamiento es la distancia entre el punto inicial y el punto final, la distancia más corta. Eso es importante saberlo porque si hay algunas dificultades en cuestión de trayectoria y desplazamiento, o trayectoria y distancia. ¿Ya? Sí, profe, en esa, hay, por ejemplo, la trayectoria es todo lo que ha recorrido el cuerpo en curva y, Todo. y el desplazamiento es desde el punto de origen hasta donde haya terminado.
Claro, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien fácil con lo que va a ser de desplazamiento y trayectoria. Por ejemplo, ustedes van a dar toda una vuelta al colegio, digamos, parten desde la entrada del colegio y vuelven a la entrada del colegio. El desplazamiento que tuvieron es pues todo el recorrido que han dado, sería, no sé, una cuadra más o menos 100 metros, sería 400 metros, el haber dado toda una vuelta al colegio. Ahora, el espacio recorrido, o perdón, esa sería la trayectoria serían los 400 metros. El desplazamiento o el espacio que han recorrido, la distancia que ha habido de cambio, va a ser cero. ¿Por qué? Porque están volviendo al mismo punto de partida. Esa es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. ¿Ya? Es algo así como en vectores, profe, un polígono cerrado. Claro, pero en vectores el polígono cerrado te da cero, ¿no? Pero es por resultantes. Por decir, es un vector. La distancia es un vector. ¿Ya? A ver, vamos a continuar, ya sería la primera parte, que sería movimiento rectilíneo uniforme, o lo que se conoce con la abreviación de MRU, donde nos dice lo siguiente: de todos los movimientos mecánicos es el más simple. Esto es debido a que tiene algunas características donde se ve que el movimiento es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Que la distancia o la velocidad se mantiene constante, quiere decir que en el mismo intervalo de tiempo va a recorrer la misma distancia. Este es uno de los más fáciles y es bastante cortito y es fácil de entender. Y tendríamos las características de ese movimiento. Para ese movimiento las características serían las siguientes: la velocidad permanece constante en módulo dirección y sentido, quiere decir si un móvil va a la derecha va a seguir yendo a la derecha, y el cambio de distancia va a ser constante, quiere decir que cada segundo va a cambiar un metro o 2 metros, cada segundo va a ser 2 metros, cada segundo puede ser 3 metros, pero la distancia es constante. La aceleración es nula o es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el móvil no tiene aceleración. Los móviles que tienen aceleración tienden a cambiar de velocidad, ya sea aumentan o reducen, pero eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente movimiento. Y la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo empleado. Como les estaba diciendo, que en cierto intervalo de tiempo, por decir un segundo u 8 segundos, por decir su velocidad va a ser 3 metros sobre segundo. Quiere decir que avanza 3 metros cada segundo. Entonces, en 2 segundos van a ser 6 metros, en 3 segundos van a ser 9, en 4 van a ser 12. A eso se refiere con que la velocidad es constante. ¿Ya? Es el cambio de distancia en un determinado tiempo. Ahora, esta es la fórmula que representa el movimiento rectilíneo uniforme, donde nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué quiere decir este triangulito? Para que se acuerden bien, es fácil. Ustedes tapan, por decir, la B, que les queda, distancia sobre tiempo. Tapan la distancia, tienen velocidad por tiempo, porque están en líneas rectas, sería como multiplicación. Tapan el tiempo, ¿cómo sacan el tiempo? Distancia sobre velocidad. Este cuadrito es bastante didáctico para el hecho de aprender la fórmula o identificar la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. Luego, lo que tenemos aquí son sistema de unidades, donde tendríamos la magnitud, que sería las tres variables que tienen este movimiento, que sería la distancia, el tiempo y la velocidad. El símbolo de la distancia puede ser D, puede ser X. Generalmente lo van a usar más como X de aquí en adelante. Se usa bastante lo que es X porque se mueve en el eje de X. Después tenemos el tiempo, que sería T, y velocidad, que sería V, una V minúscula, ¿sí? Para el sistema sexagesimal o CGS, no se olviden que CGS significa centímetros, gramos
y segundos. Entonces, para la distancia va a ser centímetros, para el tiempo va a ser segundos y para la velocidad va a ser centímetros sobre segundos. En el sistema internacional manejamos metros, kilogramos y segundos. Metros va a ser para distancia, segundos va a ser tiempo y para la velocidad metros sobre segundo. Sistema técnico. Aquí tenemos metros, segundos y metros sobre segundos, también no cambia mucho. El sistema inglés es en el que cambia, donde tenemos pies, que sería FT, que es foot, o también puede ser pies, según al idioma en el que se esté llevando. FT sería para si se está tratando en inglés, pero sería pies si estaríamos en español. Luego tenemos tiempo, que también mantiene segundos, y la velocidad es pies sobre segundos. Si se dan cuenta todo esto, el tiempo no varía en ninguno de los sistemas, siempre se va a trabajar en segundos. Lo que cambia es la distancia, como se ha visto en los primeros temas de sistemas y unidades. La distancia se va a manejar según al sistema que estamos usando, sea sexagesimal, el internacional, el técnico o el inglés absoluto. Después de eso tendríamos lo que es una gráfica del movimiento. Esto se utiliza empleando como ejes, se usa como ejes a dos variables, que en este caso serían la distancia, que sería el eje vertical, y horizontal se va a tomar lo que es el tiempo. Entonces, la gráfica para que de representación del movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser una diagonal, ¿sí? Cuando se usa lo que es distancia y tiempo, siempre va a ser una diagonal. ¿Eso por qué? Porque es una constante. Ustedes han debido de ver alguna vez en matemáticas cuando han llevado la línea recta, donde tenían la pendiente, por así decirlo. En todo caso, la gráfica del movimiento, cuando se trata de distancia y tiempo, es una ecuación lineal, ¿sí? O sería directamente una diagonal, es una línea recta. Ahora, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en cuestión de velocidad y tiempo. Cuando hacemos estas dos, tenemos lo que va a ser la distancia. Esta área va a marcar el valor de la distancia, por decir, multiplican la velocidad por el intervalo de tiempo, y esa área es lo que les da la distancia. El tamaño de ese cuadro es la distancia. Esto solamente es como dato. El gráfico que ven en el lado de la derecha es como dato. La que más se usa es la que está al lado izquierdo, que es la de distancia contra tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio de este. Son bastante fáciles los ejercicios, así que no hay mucho problema con eso. Luego tenemos Profe, lo que es un momentito. Aquí tenemos la ejemplificación más fácil de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde cada segundo cambia de 3 en 3 metros, ¿sí? Eso significa movimiento rectilíneo. La velocidad no cambia y la distancia que recorre es la misma en cada intervalo de tiempo. Ahora sí, Manuel, dime. profe, la diferencia entre velocidad y rapidez, ¿cuál es? La diferencia entre velocidad y rapidez más que todo es considerada como, por decir, ese intervalo de tiempo lo van a tomar entre el segundo uno y el segundo 2, digamos. Ya están tocando un intervalo de tiempo muy diferente. La velocidad, eh, por favor, si podrían apagar su micrófono. La velocidad y la rapidez no tiene tanta diferencia en esa cuestión. Son bastante similares. Lo que va a variar bastante en lo que es, por favor, MFL, puedes apagar tu micrófono. Ya. La diferencia más que todo entre rapidez y velocidad es porque se toma un instante de tiempo, nada más. Se toma un instante de tiempo. En cambio, la velocidad se toma todo el tiempo
se toma intervalos de tiempo. En cambio, la rapidez solamente toma un instante del tiempo. Es como decir una pequeña parte. El valor puede ser similar, ¿ya? Pero la diferencia es entre rapidez, es un instante, es un pequeño instante, y la velocidad toma como base el intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo grande o puede ser pequeño, pero no puede ser algo demasiado pequeño. Tiene que tener una parte para calcularlo. En cambio, la rapidez lo toma como un instante. En ese momento, ¿qué velocidad tiene, por así decirlo? O con qué rapidez está en ese instante. O sea, lo toma como en... la rapidez media. No, eso sería la velocidad media, toma en cuenta las velocidades y saca, como ejemplo, ustedes sacan el promedio, ¿no ve? De sus notas que hacen, suman y dividen entre la cantidad de notas que tienen, suman todas sus notas. En cambio, la velocidad media o la rapidez media toma en cuenta la sumatoria de esas velocidades o de esas rapideces en diferentes tiempos o en diferentes momentos y saca un promedio. Eso es una velocidad media. Solamente toma es sumatoria y división, nada más. ¿Ya? La rapidez media es el promedio de las rapideces y la velocidad media es el promedio de las velocidades. Esa es la diferencia. No tienen que confundir eso de velocidad con rapidez. Y tampoco se toma en cuenta la velocidad con la velocidad media. A ver, vamos a hacer un ejemplo de un momento. Bueno, aquí vamos a aprovechar en hacer el ejemplo de esa parte. Bueno, como estaban diciendo hace un momento, tenemos, vamos a marcar aquí, por ejemplo, vamos a colocar estos, ¿ya? Aquí tenemos lo que es el tiempo y aquí tenemos lo que es la distancia, ¿sí? El gráfico de la velocidad siempre va a ser este, ¿ya? Entonces, siempre se va a marcar con una diagonal en cuestión de velocidad. Aquí puede ser metros y aquí va a ser segundos, por así decirlo. Lo vamos a colocar entre paréntesis. Y aquí también. Siempre que estemos trabajando entre distancia y tiempo, el gráfico de la velocidad va a ser una diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, va a avanzar la misma cantidad de espacio en el mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos, por decir, un segundo o tenemos un cuadro. Y en esta parte, la, la distancia va a variar esa misma cantidad. Aquí tenemos otra parte y tenemos la misma variación de distancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que va a variar en la misma cantidad de tiempo, va a variar la misma distancia. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí vamos a tener este punto, que lo voy a marcar aquí con otro color. Vamos a colocar con otro color. Por ejemplo, este punto de aquí, ese puede ser la rapidez, porque estamos tomando solamente un instante, estamos colocándolo en un punto determinado. No estamos colocando, no estamos sacando ninguna fórmula ni nada por el estilo. Y esa es la rapidez. Ahora, el valor de esta rapidez, por ejemplo, lo vamos a colocar como... aquí lo vamos a colocar como 1 metro sobre segundo. Aquí lo vamos a colocar que es 1 metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque todo ese valor, toda esa diagonal que ya hemos escrito, vale 1 metro sobre segundo. Entonces, cualquier instante que tomemos de este punto, la velocidad va a ser la misma. ¿Por qué? Porque miren, aquí vamos a colocarlo, vamos a hacer otra línea aquí y vamos a marcar por qué sale el mismo valor. O tal vez sea un poco menos. Tomando en cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros. Vamos a colocar 9.
Aquí tenemos 9 cuadros. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, vamos a colocarlo de mejor manera. Esta parte me ha salido mal por el hecho del gráfico. Vamos a colocarlo así. O vamos a ver la velocidad en sí, cómo va a salir. Ya tenemos de aquí, vamos a manejar. Lo vamos a manejar de esta forma. Va a ser más fácil. Ahora, vamos a ver cuál es la velocidad que tiene este movimiento. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver que todo sea constante, más o menos por... Aquí lo vamos a tomar. Tenemos esto y tenemos esto. Más o menos esa sería esa recta. O vamos a hacer mejor esta recta. Ya, esta, mejor. Ya. Tenemos dos puntos. Tenemos justamente un punto que está chocando exactamente en ese punto, donde le marca esas líneas negras. Ahora aquí vamos a contar lo siguiente. Tenemos aquí 4 en cuestión de tiempos, lo que sería segundos. Y tenemos 2 en cuestión de distancia, que sería metros. ¿Qué quiere decir eso? Que has recorrido 2 metros en 4 segundos. ¿Ya? Y el resultado de esto sería 0,5 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro punto que sería el siguiente. Tenemos más o menos sería este. Y este también. Ahora, ¿por qué no me va a salir tal vez el mismo resultado? Les voy a explicar eso por qué. Aquí tenemos casi 8 y aquí tenemos 4. Y aquí tendríamos lo mismo. Miren, 4 metros en ¿cuánto tiempo? En 8 segundos. Entonces, el resultado sería igual 0,5 metros sobre segundo. Es por eso que la diagonal es la que marca lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Porque cada intervalo de tiempo, digamos cada 4 segundos, recorre 2 metros. Que ha recorrido 4. ¿Qué quiere decir esto? Aquí también tenemos, digamos, 2 segundos. ¿Y cuánto estaría recorriendo? Pues recorrería 1 y tendríamos lo siguiente. 1 metro sobre 0, perdón, sobre 2 segundos y tenemos 0,5 metros sobre segundo. Entonces, cada intervalo de tiempo que estemos tomando recorre la misma distancia. Por eso es que se llama que el movimiento tiene una velocidad constante. Si se dan cuenta, en todos estos puntos la velocidad no ha cambiado. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que decía su compañero, que sería la velocidad media, y lo vamos a hacer así por gráficos también. A ver, los voy a colocar aquí este y este. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejemplificar esto del gráfico. Digamos, el móvil tiene primero esa velocidad, ¿ya? Y después tiene la siguiente. Ustedes que están viendo el gráfico, eh, hasta este punto se puede considerar que tiene una velocidad porque está marcando una diagonal. Y ya en esta parte, en el segundo tramo, que lo vamos a colocar de color azul, la velocidad está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no está manteniendo su misma diagonal. Esto quiere decir que vamos a sacar aquí, por así decirlo, tenemos esto es 2 y esto va a ser 4. Como hemos dicho, 2 entre 4, esta es una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Y aquí vamos a tomar en cuenta estos pequeños instantes también. Tenemos hasta aquí que entre estos dos puntos va a ser 2, solamente entre estos dos por si acaso. Y
cuestión de la vertical tenemos aquí 3 entre estos dos puntos, ¿ya? Tenemos 3, entonces la velocidad va a ser 3 sobre 2, que va a ser 1.5 metros sobre segundo. Ahora, tenemos dos velocidades diferentes aquí. Entonces, para sacar la velocidad media, o lo que se llama la rapidez media, va a ser igual a 0,5, que es la primera velocidad, más 1,5 sobre 2. Y como les dije, la velocidad media solamente va a ser 2 sobre 2. Aquí seguimos manteniendo metros sobre segundo, porque las dos velocidades son metros sobre segundo. Y la velocidad media va a ser 1 metro sobre segundo. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con velocidad media. Por si no entendieron lo que es una velocidad media, solamente es el promedio de las velocidades. Y en los gráficos siempre van a ver que son diagonales. Siempre son diagonales todo lo que es los gráficos de movimiento rectilíneo uniforme. Siempre que se tome en cuenta, como les dije, la distancia y el tiempo. Eso puede ser segundos, puede ser horas, eso puede ser metros, puede ser centímetros, según los datos que estén manejando. Pero siempre vamos a ver una diagonal. Y esa es la forma de sacar la velocidad media, cuando existe un cambio de velocidad. Pero si se dan cuenta son cambios bruscos, porque es una diagonal y otra diagonal. A continuación vamos a ver lo que es un... vamos a hacer un problema de esos sencillitos. Por ejemplo, ¿cuál sería la distancia? Vamos a buscar un ejercicio para esto. Ya tenemos lo siguiente. Nos dice cuántas horas dura el viaje de una ciudad sureña ubicado a 540 kilómetros en un bus que marcha a razón de 45 kilómetros hora. Entonces, primero, como ustedes sabían, teníamos esto, que aquí lo vamos a colocar, lo voy a colocar una X, aquí lo voy a colocar una B, lo voy a colocar una T. Tendríamos ese triangulito y tendríamos como datos, tendríamos X va a ser igual a 540 kilómetros y como tiempo, o perdón, tendríamos la velocidad, sería de 45 kilómetros hora y solamente nos faltaría el tiempo que sería nuestro interrogante. Ahora, ¿por qué no es necesario convertir? Porque no nos dice que trabajemos en un sistema dado. Entonces, vemos los datos, están en kilómetro, kilómetro, me sirve de esta parte, de esta fórmula, necesito tiempo. Entonces, tapo tiempo y ¿qué es lo que me queda? Va a quedar que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces, tiempo va a ser igual a la distancia que es 540. Aquí voy a colocar kilómetros, aunque no es necesario. Si ustedes ya están en todos los... Se manejan el mismo sistema, no hay ningún problema. Y la velocidad aquí va a ser 45 kilómetros hora. Bueno, tiempo va a ser como resultado. Yo sé que el resultado me va a dar en horas porque es la única magnitud de tiempo que tengo, sería la de hora. Y lo único que tengo que hacer es dividir. Entonces, divido y me va a quedar como... Va a quedar, si más no sé, 12 horas. Si mi cálculo es correcto. 540 dividido entre 45, 12 exactamente. Esto para comprobar y con eso se saca el tiempo. Entonces, este cuadrito que ven aquí, o el cuadrito que hemos visto durante la explicación, esto les ayuda bastante. El de aquí les ayuda bastante para saber cómo sacar la fórmula. Solamente tendrían que acordarse el cuadrito, tapan tiempo, por así decirlo, se olvidan de esto y nos queda distancia sobre velocidad. Es lo que hemos hecho aquí, distancia sobre velocidad. Y de esa forma sacamos el resultado. Entonces, en este tipo de ejercicios no hay mucha complicación. Como decía en el principio, es el movimiento más fácil que tenemos.
el movimiento más fácil que tenemos en lo que es cinemática. Es el más sencillito, es el más simple. Bueno, a continuación vamos a colocar lo siguiente, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos a ver las siguientes características. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una línea recta, por eso se llama rectilíneo, porque describe una línea recta. Luego, la característica de ese movimiento es que su velocidad, que su velocidad experimenta variaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta o disminuye según la dirección de la aceleración. Y esto cambia en tiempos iguales. A ver, vamos a ver si tenemos aquí características. Tenemos aquí una más. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué quiere decir esto? La velocidad va a cambiar la misma cantidad cada segundo. Digamos, cada 2 segundos, los intervalos de tiempo que están dando. La aceleración es constante y va en la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Cada instante, o perdón, cada intervalo de tiempo va a aumentar 15 metros sobre segundo. De 10 pasa a 25, de 25 va a pasar a 40, de 40 va a pasar a 55. Entonces, cada intervalo de tiempo cambia la misma velocidad. A eso se refiere con movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el anterior, la velocidad no cambia. En este, la aceleración tiene un valor de aceleración, ya no es cero, la velocidad va a cambiar, esa es la característica, puede aumentar o puede disminuir. En características, recorre una línea recta y su velocidad cambia. Ahora, hay una característica clave en esta parte, que sería el cambio de velocidad o cómo experimenta el cambio de velocidad. Por ejemplo, si la velocidad o el movimiento del móvil es en la misma dirección que el de la aceleración, si la velocidad o el movimiento tiene la misma dirección que la aceleración, el móvil va a aumentar. Eso se llama como movimiento acelerado, ¿sí? La velocidad va a aumentar cuando la aceleración y el movimiento tienen el mismo sentido. El signo de la aceleración es positivo. Eso van a ver por qué. Ahora, si el movimiento se llama retardado cuando la velocidad está en un sentido y la aceleración está en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración, en lugar de aumentar la velocidad, va a disminuir la velocidad. ¿Sí? Entonces, eso se llama movimiento retardado o un movimiento de freno, por así decirlo, o que va bajando su velocidad. La velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, como les dije, y el signo de aceleración es negativo. ¿Por qué dice eso del signo es positivo y el signo es negativo? Eso lo vamos a ver en cuestión de las fórmulas. Tenemos ahora las fórmulas, ¿sí? Tenemos todas estas fórmulas y aquí tenemos la leyenda de la fórmula. ¿Qué quiere decir la leyenda? ¿Qué significa cada uno de los símbolos? Tenemos aquí velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ahora, este más y este menos se utilizan según el tipo de movimiento. El más si está acelerando o si tenemos el primer caso, como ven aquí, las dos flechas, tanto la aceleración y la velocidad van al mismo sentido, y usamos menos cuando la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios. ¿Sí? Entonces tenemos por eso el más menos, tenemos velocidad final y tenemos velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final sería el segundo punto y la velocidad inicial sería la primera velocidad con la que están viendo. En esta parte tiene que tomar muy en cuenta que en cuestión de velocidades se toma lo que son puntos. Por ejemplo, primer punto, segundo punto. Puede haber un tercer punto, ¿ya? Y vamos a ver cómo manejarían en ese caso. Pero eso a grandes rasgos, porque no creo que necesiten mucho de eso en lo que es el examen de ingreso. Lo que más tienen que saber es cuándo aumenta de velocidad y cuándo disminuye. Ahora tenemos la E, en este caso va a ser el espacio recorrido o va a ser la distancia. Puede manejarse con E, puede manejarse con X, puede manejarse con D.
Entonces, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos, más se acelera, menos si retarda o frena. Un medio, aceleración por tiempo al cuadrado. Y tenemos aquí, esta es una ecuación ya cuadrática, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y esas son las dos más fáciles, si se dan cuenta. Cómo sacan la aceleración, diferencia de velocidad sobre tiempo. Y cómo sacan el espacio recorrido, se suman las velocidades o se saca la velocidad media, por así decirlo. Y por el tiempo que ha tardado en realizar el cambio de velocidades. ¿Sí? Ahora, eso en cuestión de las fórmulas, se manejan 5 fórmulas. Estas 5 fórmulas son importantes porque también las vamos a ver en un siguiente movimiento y se van a acordar cómo cambian estas fórmulas. Y las unidades que vamos a manejar pues van a ser las mismas, centímetros segundo y pies en cuestión de distancia. En tiempo segundo no cambia. La velocidad, centímetros segundo, metro sobre segundo y pies sobre segundo. Y la aceleración, que tiene como símbolo A, es centímetros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado y pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí tienen que tomar en cuenta bastante lo siguiente. Entre velocidad y aceleración, la diferencia es que el tiempo, ¿sí? La magnitud del tiempo en una es cuadrática o está al cuadrado y en la otra está elevado a 1 o es así simple, solamente segundo. Tienen que tomar en cuenta esa diferencia entre lo que es velocidad y lo que es aceleración. Algunos confunden la velocidad con la aceleración y es justamente porque no saben identificar cuál es velocidad y cuál es aceleración. Entonces, la forma de identificar lo que es una aceleración y una velocidad es con el cuadrado que se encuentra en el tiempo, ¿sí? Aquí es segundo y aquí es segundo al cuadrado. Solamente esa es la diferencia entre velocidad y aceleración. Y eso es según los datos. A veces les dicen la aceleración es y en otros solamente les dan datos. Y cuando solo les dan datos, pues tienen que identificar cuál es distancia, cuál es tiempo, cuál es velocidad, cuál es aceleración. Esa es la parte difícil de identificar cuando se hacen problemas. Y Profe. sí, dime. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es variable, puede variar, y en cambio la aceleración es constante. Sí, esa es la característica. Por eso se llama variado, un movimiento uniforme rectilíneo variado, porque la velocidad cambia justamente. Ahora, en cuestión de aceleración, el movimiento uniforme rectilíneo no tiene aceleración, la aceleración es cero, y el movimiento rectilíneo uniforme variado tiene aceleración. La aceleración tiene un valor, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Qué quiere decir la aceleración? Es el cambio de velocidad que experimenta cada segundo. Y en cambio, la velocidad, como no existe aceleración, se mantiene constante la velocidad. Y en ese, profe, ejemplo que dice, por ejemplo, el segundo cambia al cuadrado, un análisis, ¿cómo sería de hacerlo en eso? Por Mm, ejemplo, centímetros sobre segundo al cuadrado en la velocidad y en la aceleración centímetros sobre centímetros sobre segundo al cuadrado. Los Y dos el que me otro has, no. los dos que me has dicho son aceleraciones. No hay ningún problema en eso. Es lo mismo. Lo único Me quita. que tienes que aprender a hacer es, digamos, conversiones. Nada más. Tienes que hacer una conversión cuadrática en la ecuación. Y para reconocerlos, solamente los reconoces con este cuadrado, nada más. De eso lo vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña práctica más adelante. No te preocupes para que puedan reconocer esa parte. O les voy a explicar de una manera más detallada, solamente con datos, para que identifiquen qué es cada dato que se les da. Bueno, a continuación tenemos esto, que tenemos aquí un gráfico. Tenemos con desaceleración con tiempo, la aceleración se mantiene como línea recta. Esta que está aquí en el lado derecho, tenemos velocidad contra tiempo, la aceleración mantiene constante.
Y aquí tenemos distancia sobre tiempo, donde tenemos ya una media parábola, ¿ya? ¿Por qué es una media parábola? Porque aquí ya nos está mostrando lo que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Por qué decimos ecuación de segundo grado? Por el cuadrado del tiempo. Aquí tenemos un tiempo al cuadrado, ¿no ven? Y la ecuación o la gráfica más importante de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado es justamente esta ecuación de la semiparábola, ¿ya? Eh, Ahora, vamos a hacer el cambio, como estábamos haciendo anteriormente. Vamos a aumentar esta parte y vamos a hacer para que puedan identificar, como les dije, el dato que necesitan. Y para eso vamos a usar un problema. Una vez tengamos lo que son las ecuaciones y tengamos el problema, digamos, un auto pasa por dos puntos separados 180 metros. Entonces ahí nos está dando el dato de lo que es X o la distancia o lo que podría ser E también, no hay ningún problema, que es de 180 metros. ¿Sí? Después, vamos a cambiar el cursor de la línea. Después tenemos, demoro 8 segundos, ese es el tiempo que tarda en cambiar o recorrer esa distancia. Entonces demora 8 segundos. Después nos dice, si por el primer punto pasa con una velocidad de 20 metros, entonces tenemos una velocidad que nos dice que es de 20 metros sobre segundo. Determinar qué velocidad pasa por el segundo punto. Entonces nos está dando una velocidad inicial y una velocidad final. O vamos a colocar una velocidad 1. Que es el primer punto sería el punto 0 y el segundo punto sería el punto 1. O puede ser también velocidad final, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, para estas partes, por así decirlo, vamos a usar lo siguiente. Vamos a usar una línea. Tenemos esto y podemos decir lo siguiente. De aquí hasta aquí son 180 metros. Aquí tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo y aquí tiene una velocidad de... esta va a ser la interrogante que no sabemos y todo esto pasa en 8 segundos. ¿Sí? Ahora, como no nos explica en este momento, a ver, vamos a ver exactamente el problema, nos dice, sí, ya, como no nos dice exactamente cuál es la velocidad que tiene en este punto o no nos dice cuál es la aceleración, tendríamos que encontrar lo que es primero la aceleración o tendríamos que encontrar lo que es la velocidad según los datos que tenemos. Ahora, viendo los datos, no tenemos la aceleración, entonces no podemos usar ninguna de las fórmulas de aceleración. Y se van estas cuatro, si se dan cuenta que hay aceleración, aceleración, aceleración y aceleración. Entonces, esas cuatro se nos van. ¿Por qué? Porque en estas cuatro, por ejemplo, esta nos puede servir porque solamente nos faltaría aceleración, todo lo demás lo tenemos. Ahora, esta no la podemos usar porque nos falta velocidad final y aceleración. Esta velocidad final, aceleración, velocidad final, aceleración. Entonces vamos a usar aquellas que donde solamente nos falte un dato, ¿ya? Podemos usar esta, pero aquí sacamos la aceleración y lo que nos pide es la velocidad final. Y mejor vamos a usar esta, la que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos distancia, que sería la E, o X, puede ser también, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y el 2. Entonces vamos a colocar esa fórmula aquí abajo, vamos a colocar solamente los datos. 180 va a ser igual a, aquí tendríamos velocidad final o la velocidad 1 menos la velocidad inicial, que en este caso va a ser 20, sobre 2 y esto por el tiempo. ¿Ya? Aquí, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer va a ser despejar. Y aquí no tendría que usar tiempo. Aquí vamos a colocar el valor del tiempo directamente, que es 8 segundos. Aquí vamos a colocar 8.
Y aquí vamos a despejar 180 por 2. Vamos a colocar aquí por 2. Dividido entre 8. De aquí se los voy a hacer paso por paso, no hay ningún problema. Aquí vamos a colocar velocidad 1 menos 20. ¿Por qué voy a colocar aquí? Este 2 ha ido a multiplicar y el 8 ha ido a dividir. Y eso lo estoy separando. Ya. Vamos a irnos a una página más. Después de la que teníamos 180 por 2 dividido entre 8. ¿No? Ahora va a ser más 20. Va a ser igual a la velocidad final. Ahora, ¿por qué no estoy usando metros sobre segundo ni nada por el estilo? Porque si ustedes ven aquí, todo está segundo, segundo, metros, metros. Todo está en el mismo sistema. Así que yo sé que el resultado me va a salir en metros sobre segundo porque todos mis datos están en esos sistemas. Entonces tendríamos este se va, este se volvería 4. 180 dividido entre 4. A ver, 180... 180 sería, la mitad sería 90, la mitad de 90 sería 45, entonces aquí tendríamos 45 más 20, y creo que me estoy equivocando en una parte. La fórmula, esta es más, exactamente, me estoy equivocando en esa parte. Y este signo también estaría mal. Esto sería, pasa al otro lado con negativo, aquí sería menos, menos, y esto va a tener la velocidad final, o la velocidad 1, 45 menos 20 va a ser 25, y aquí tenemos metros sobre segundo. Esa sería la velocidad final. Entonces, de esa forma es como sacamos el resultado de un problema que en este caso nos ha dado los datos, hemos identificado los datos. Y miren, si se dan cuenta, en el problema no nos da ninguno que tenga metros sobre segundo al cuadrado, entonces solamente sé que existen velocidades. Para una aceleración tendría que existir metros sobre segundos al cuadrado, o puede ser también kilómetro sobre hora al cuadrado, pero este cuadradito de aquí es lo que nos indica que es aceleración. Ahora, en cuestión de las gráficas, chicos, ustedes saben que tenemos la siguiente gráfica, ¿no ve? Y esto es para un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos esta gráfica, ¿ya? Esa es la gráfica para un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, por un movimiento rectilíneo uniforme variado, es diferente. Tenemos la siguiente gráfica. Vamos a colocar aquí, vamos a tener que dibujar. Tenemos una gráfica de esa forma. Es una parábola. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada punto, por ejemplo, en esta parte, si sacamos una línea recta, si sacamos la tangente, tendríamos esta diagonal, por así decirlo. En cambio, si sacamos esta línea recta en este punto, tenemos esta diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Que si se dan cuenta, aquí las velocidades están cambiando. Esa diagonal cambia. Aquí la diagonal se mantiene recta y aquí la diagonal cambia. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la siguiente fórmula. Aquí decimos que velocidad, o bueno, aquí tenemos x va a ser igual a velocidad por tiempo. Si se dan cuenta, el tiempo está elevado a 1. Y aquí tendríamos x va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración, perdón, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí tenemos una ecuación cuadrática. Si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, en matemáticas han visto, cuando es elevado a 1 es una diagonal. En cambio, cuando es una cuadrática, es una ecuación de una parábola o de una media parábola. Es por eso que se diferencian estos dos movimientos. Ahora, en este caso,
puede haber dos tipos de parábolas en cuestión de movimiento rectilíneo uniforme variado. Una que puede ser una que comience así, perdón, disculpen, puede ser una que tenga esta forma, donde nos indica claramente que la velocidad está aumentando, ¿ya? Esta parábola nos indica que la velocidad aumenta. En cambio, la siguiente parábola, disculpen, esta nos indica que la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Si ven una parábola que se va alzando, la velocidad aumenta. Si ven una parábola que va hacia abajo, la velocidad está disminuyendo, ¿ya? Vamos a marcar aquí. Aquí decimos velocidad aumenta y en este caso la aceleración va a ser positiva y en el segundo caso la velocidad disminuye y quiere decir que la aceleración en este caso va a ser negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a frenar. Ahora, si no entendían hace rato lo que decían de la velocidad, por ejemplo, esta es la velocidad, ¿ya? Un móvil va en ese lado y esta es la aceleración. Entonces, ¿cómo van a usar las fórmulas? Las fórmulas, digamos, a la siguiente vamos a colocar, digamos, x es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí nos vamos a olvidar del más. ¿Por qué? Porque la velocidad y la aceleración van en sentidos contrarios, ¿ya? En cambio, si tuviéramos lo siguiente, esa va a ser la velocidad y en el mismo sentido va a ir la aceleración, va a ser x, va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, usamos el signo más cuando la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido y usamos el signo menos cuando la velocidad y la aceleración van en sentido contrario. ¿Sí? Espero que eso se les aclare. Y los gráficos, tal vez les presente un gráfico, por así decirlo. Entonces, ya saben cómo identificar una velocidad. Cuando aumenta, la parábola sube. Y cuando disminuye, la parábola baja. ¿Ya? Eso sería con respecto a lo que es movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Hemos hecho un ejemplo también. Y vamos a ver cuánto tiempo ya vamos. Ya, vamos a terminar justamente con este. Vamos a hacer movimiento vertical más, que sería el último que es en una dimensión. Bueno, movimiento vertical, cuando se suelta un cuerpo en una determinada altura, se cae a través de una línea vertical. Por eso llamamos movimiento vertical. O caída libre, como lo han conocido tal vez en algún momento con su profesora. Entonces, caída libre es el movimiento vertical que realizan los cuerpos en el vacío. Ahora, hay una pregunta muy, muy clara y tal vez estaba leyendo un poco del texto que se les ha mandado. Van a omitir o van a quitar la parte que dice depende del peso. Eso es mentira, ¿ya? Caída libre no depende del peso. Por favor, eso lo van a quitar. Yo creo La que gravedad. solamente influye la gravedad, exactamente. No influye el peso, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice el vacío? Porque la caída libre depende de dos cosas. Uno es la gravedad y otro es la resistencia con el aire, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No es tanto por decir el peso. Tenemos aquí un gráfico, un pequeño gráfico en la parte inferior, donde nos muestra en el aire una hoja y un perdigón, que la hoja tarda más en caer que el perdigón, ¿no ven? Eso es porque la hoja resiste, el aire tiene mayor resistencia con la hoja, por eso la detiene, por eso cae más lento. En cambio, si es el vacío, los dos van a caer al mismo tiempo y esto hace que, por ejemplo, que caigan al mismo tiempo. Aquí solamente están influidos por la gravedad.
En cambio, cuando existe aire, es la resistencia al aire lo que no le deja caer libremente. ¿Sí? Por eso se llama caída libre, cuando cae libremente, cuando nada lo interrumpe o nada se opone a su movimiento. Entonces, Profe, eh, en eso, dime. en eso sería, profe, mayormente como un ejemplo, si es aquí en la Tierra, el ejemplo, la figura uno sería así, pero si fuera ese ejemplo en la Luna, cambiaría igual, profe. Cambia, en la Luna, en la Luna los objetos caen al mismo tiempo porque no existe aire, ¿no ves? Está en el vacío. Pero la diferencia es que la gravedad, solamente va a cambiar la gravedad. Si ustedes ven rebotando, como han visto en algunos videos, tal vez en algún momento, las personas parece como si estarían rebotando o estarían saltando lentamente y caen lentamente. Eso se debe a que la gravedad es menor, nada más. ¿Sí? Pero caída libre no depende del peso de los cuerpos, por si acaso, depende de la magnitud de la gravedad. ¿Sí? Ahora vamos a Y colocar y el otro, como dice, el otro es, por eso, primero es la resistencia. cuando tienes resistencia al aire. Es como cuando agarran una hoja de papel y, bueno, no hicimos la prueba con ustedes, agarran una hoja de papel y la botan, por resistencia en el aire va a bailar, por así decirlo, o se va a batir en el aire, ¿no ve? Mientras esté cayendo. En cambio, si ustedes agarran la hoja de papel y hacen una bola de la hoja de papel, va a caer más rápido. Ahí es donde se ve la resistencia al aire. Es el mismo material, es la misma cantidad de masa, la única diferencia es la resistencia con el aire. ¿Ya? Esa es la diferencia. Una hoja plana, entonces tiene más área, entonces el aire va a resistir, va a empujar más, por eso va a caer más lento. Es la diferencia de por qué se usa paracaídas, pero eso es otro tema. ¿Ya? A ver, nos vamos a ir. Otro dato importante que es la aceleración de la gravedad. Eh, bueno, como tenemos, como el planeta no es una esfera exacta, es, como dicen, tiene los polos, en la parte de los polos es achatado, es como un balón aplastado, ese es el término que se utiliza para la forma de la Tierra. La gravedad por, por gravimetría se determina de la siguiente forma. La gravedad depende mucho de la distancia que tiene el centro de la Tierra a el punto donde se va a tomar en cuenta. Por ejemplo, la gravedad va a ser mayor si hay menos distancia del centro de la Tierra a un extremo. Por eso en los polos la gravedad es mayor, es de 9,83, y en la línea del Ecuador es menor, es de 9,79. ¿Por qué? Porque en los polos hay menos distancia al centro de la Tierra y en la línea del Ecuador hay más distancia al centro de la Tierra. Eso también se puede verificar de la siguiente manera. O sea, se dice que hay menos gravedad en una montaña que en una planicie. O sea, o cuando están, digamos, en la parte baja de una montaña, hay menos gravedad, o perdón, hay mayor gravedad que cuando están en la cima de la montaña. ¿Sí? Ahora, dependiendo de esos datos, se ha tomado en cuenta las siguientes constantes, que es de 9,8 para el sistema internacional y para el sistema inglés sería de 32,2. Más que todo vamos a manejar tal vez datos exactos, olvídense del punto 2 que sea 32, y en gravedad algunos manejan 10, o puede ser 9,8 o 10. Y en gravedad en el sistema de inglés se maneja 32 o 32,2. ¿Sí? Entonces, no Profe, en la gravedad lo puedes redondear también. se puede redondear y te dicen, por eso, te dicen más o menos cuánto tienes que usar. Hay algunos problemas donde te dicen, use gravedad 10, digamos. Entonces usa 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y y en el sistema inglés usan 32 directamente. Se puede redondear, pero eso es cuando te dicen. O sea, te dicen use gravedad de 10. Pero la forma más fácil de acordarse es 9,8 o 10, un resultado que esté cercano a una multiplicación con 10 o 32. Y lo más importante de esto es que no se tienen que olvidar que en los polos la gravedad es mayor y en la línea del Ecuador,
la gravedad es menor. ¿Por qué? Porque es como un balón aplastado, ¿no ve? Los polos están más cerca del centro de la Tierra, por eso la gravedad es mayor. Esa es la parte importante. Ahora, vamos a ver algunas características del movimiento vertical. ¿Sí? Cuando un cuerpo es soltado, ¿qué quiere decir eso? Cuando se suelta un cuerpo, la velocidad inicial del cuerpo va a ser cero. O sea, se está soltando. Si ustedes se dan cuenta, por lo que hemos hecho el análisis del anterior tema, el movimiento y la gravedad están en la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que las velocidades va a ir aumentando cada vez que pasa el tiempo, cuando se suelta un cuerpo. ¿Ya? Ahora, cuando un cuerpo es lanzado hacia abajo, su velocidad inicial es diferente de cero. ¿Por qué? Porque le están dando una velocidad de inicio. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando un cuerpo se suelta, su velocidad inicial es cero. Cuando un cuerpo se lanza, su velocidad inicial es diferente de cero. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, según la velocidad con la que se haya lanzado. Ahora, cuando un cuerpo se lanza hacia arriba, y tenemos este último gráfico, ¿qué pasa con las primeras velocidades? En el punto más alto, el cuerpo va a tener una velocidad de cero, porque es en el instante, y ahí les digo, es el instante, es una pequeña fracción de segundo, donde el cuerpo se va a detener. Por eso, en el punto más alto, la velocidad es cero. Ahora, cuando un cuerpo va subiendo, el movimiento es hacia arriba, la gravedad siempre va a estar hacia abajo, o va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, es movimiento retardado. Quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero. Y de ahí va a volver a bajar y ahora la gravedad está a favor y va a ir aumentando su velocidad. Entonces, por eso nos sirven los conceptos del anterior tema. ¿Sí? Pero en el punto más alto la velocidad es cero. Ahora, tenemos lo siguiente. En cuestión de tiempos, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por decir, desde que ha salido hasta su altura máxima, el tiempo es de 2 segundos, por así decirlo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en bajar? Los mismos 2 segundos. Le toma el mismo tiempo subir que bajar. ¿Ya? Y otra Profe, característica. pero eso no influiría la gravedad. Si la gravedad está más a favor cuando baja, No, no no incluye. bajaría. No. Es que, mira, tienes la misma gravedad. Es la misma gravedad. La gravedad no cambia. Entonces, como es, digamos, 9.8 y 9.8, tarda 2 segundos en subir. Has lanzado con una velocidad inicial. Hasta detenerse tarda 2 segundos. Y cuando vuelve a bajar, vuelve a tardar los mismos 2 segundos y adquirir la misma velocidad, porque la gravedad sigue siendo la misma. Es justamente por eso, porque la gravedad es la misma, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, porque la gravedad es la misma. Ahora, si la gravedad varía entre lo que sube y lo que baja, pues los tiempos van a cambiar. Pero como la gravedad no varía en un mismo lugar, entonces no afecta eso. ¿Ya? Y una característica más es la siguiente. Cuando un cuerpo sube y baja, tiene las mismas magnitudes, tienen los mismos valores en puntos exactos. Por ejemplo, en el punto, aquí vemos un punto 1, digamos, tarda un segundo en este punto y tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo en este punto. Cuando vuelva a bajar y se encuentre en el mismo punto, va a tener 4 metros sobre segundo, solamente que ver hacia abajo. Y de ese punto al otro punto va a tardar lo mismo. Quiere decir que aquí, mire, tiempo 1 de aquí a aquí tarda 4 segundos, por así decirlo. Y de aquí a aquí, o sea, en estos puntos, tarda 4 segundos también. De aquí a aquí tarda 2 segundos, de aquí a aquí tarda 2 segundos. Tarda el mismo tiempo en subir y el mismo tiempo en bajar, en puntos definidos. Y sus velocidades también son las mismas. Esto lo voy a explicar más que todo en la pizarra que vamos a ver más adelante, y usando el mismo ejemplo, pero nos vamos a ir más que todo a estas características. Y lo siguiente que tenemos es fórmulas de caída libre. Bueno, perdón, en este caso estoy colocando las mismas fórmulas y colocamos positivo y negativo
En cuestión, positivo si es que el cuerpo baja. ¿Por qué? Porque la gravedad le va a ayudar. Y negativo si el cuerpo sube. ¿Sí? Se usan las mismas fórmulas de movimiento rectilíneo, el movimiento uniforme rectilíneo acelerado o variado. Lo único que cambia es que en lugar de la aceleración vamos a usar la gravedad. En este caso tenemos ya un dato sí o sí que lo tenemos que considerar, que sería la gravedad. Y ahora, la distancia, como no es una distancia horizontal y es una distancia vertical, no vamos a usar X, vamos a usar H o podemos usar Y en ese caso, no hay ningún problema. ¿Sí? La distancia se está cambiando por la altura y la aceleración la estamos cambiando por la gravedad. ¿Sí? Ese es el cambio que se usa en cuestión de caída libre. Ahora, aplicaciones con esto. Las aplicaciones que podemos tener para caída libre, se puede determinar la profundidad, la altura de un edificio. Digamos, se suelta un cuerpo y se toma el tiempo que tarda en caer, y con eso ya podemos determinar la altura del cuerpo o la altura de un edificio, por así decirlo, la profundidad de un pozo y cosas así. Pero para sacar la profundidad de un pozo ya son cosas más, es un movimiento combinado que se tiene que hacer, porque tenemos que considerar el tiempo que tarda en caer y aparte es el tiempo que tarda el sonido en recorrer. Entonces es un ejemplo dado, pero es una combinación de movimientos para determinar este tipo de acciones. Más fácil, lo siguiente. Van a la cima de un edificio y dejan caer una piedra. Miden o cuentan, por así decirlo, cuánto tiempo exactamente tarda en caer desde la punta del edificio, desde la parte más alta hasta el suelo. Entonces tienen ese tiempo, saben cuánto es la gravedad y por medio de esos datos pueden definir la altura que tiene el edificio, tomando en cuenta una velocidad inicial de 0. ¿Ya? Ahora, para estas formulitas, y se los voy a preparar para la tarde, hay una variación más, o lo vamos a hacer eso ahorita. Para estas fórmulas tenemos una variación más. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar dos cosas. Una es cuando llega el punto más alto o cuando se deja caer un cuerpo. Eso es para cuestión de alturas. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo aquí. ¿Ya? Primero vamos a explicar qué era lo que pasaba y lo que preguntaba su compañero en cuestión de que cómo va a afectar esto la gravedad. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a colocar una línea, vamos a colocar dos líneas y aquí vamos a dibujar lo siguiente. Tenemos, digamos, ya que lo vamos a hacer un poco más grueso, lo vamos a colocar, digamos, tenemos un cuerpo que viene aquí y va a bajar de esa forma. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer ese cambio y vamos a colocar aquí estos aspectos. Vamos a cambiar estas cositas. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos aquí el móvil, tenemos aquí, aquí, tenemos aquí, aquí, tenemos aquí, aquí y tenemos aquí y aquí. Ya, vamos a tomar la siguiente diferencia. ¿Sí? Tenemos velocidad y aquí tenemos velocidad. Aquí tenemos velocidad 1, vamos a tener aquí velocidad 1. ¿Por qué estoy colocando la misma velocidad? Cuando se toma en cuenta caída libre, en los mismos puntos tienen las mismas velocidades, solamente que cambia el sentido. Por decir, este está hacia arriba y este es hacia abajo, pero el valor es el mismo. Por ejemplo, si aquí es 8 metros sobre segundo, aquí también va a ser 8 metros sobre segundo. Lo único que cambia es la dirección. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Aquí lo mismo. Aquí vamos a tener, como está subiendo, la velocidad va a bajar. Vamos a colocar 6. Y aquí vamos a tener también la misma velocidad. 6 metros sobre segundo y aquí metros sobre segundo. Por si acaso, metros sobre segundo también se puede escribir de esta forma, con exponente menos 1 en el segundo. ¿Ya? Este va hacia arriba, este va hacia abajo. Aquí sigue subiendo y aquí vamos a colocar lo mismo. Vamos a colocar en este caso 3
metros sobre segundo. Y aquí vamos a colocar 3, pero ahora va en dirección hacia abajo, metros sobre segundo. En el punto más alto, la velocidad es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es en el instante donde se detiene y comienza a bajar. Ahora, otra cosa que tienen que entender de esta parte es lo siguiente. Digamos, tarda 6 segundos desde aquí hasta aquí, ¿ya? En recorrer toda esta distancia que ven aquí, toda esta distancia. Toda esa altura tarda 6 segundos. Y cuando baje, toda esta distancia que tarde en bajar, va a hacerlo también en 6 segundos. Esa es la característica que tiene caída libre, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tarda lo mismo, vamos a hacer el segundo punto. Aquí vamos a colocar 3 segundos ahora y aquí vamos a colocar los mismos. Entre esta sección, ya sea de subida o de bajada, tarda lo mismo. 3 segundos en subir, tarda 3 segundos en bajar. ¿Ya? Y las velocidades en las mismas líneas, como ven aquí, como hemos colocado hace un momento, en estos mismos, en esa línea va a ser lo mismo. El tiempo de la velocidad va a ser igual que la velocidad de bajada. Y en todo caso, y eso es algo para que te quede claro, Emanuel, ¿qué es lo que pasa? Por qué no cambia esto? Si te das cuenta, la gravedad siempre está hacia abajo. Y la gravedad va a ser de 9.8 aquí metros sobre segundo al cuadrado, aceleración. Y aquí lo mismo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué no cambian sus velocidades? Pues porque la gravedad sigue siendo la misma. La gravedad nunca ha cambiado, se ha mantenido. Entonces, por eso es que no cambian sus velocidades. En los mismos puntos van a ser las mismas velocidades y entre punto y punto va a ser el mismo tiempo. Va a tardar de aquí, de este punto a este punto, tarda 3 segundos en bajar. Y de este punto a este punto, tarda 3 segundos en subir. Esa es una de las características del movimiento vertical o de caída libre. Y ustedes saben, digamos, si todo esto es 3, vamos a 3, 6, 9, vamos a colocarlo. Si esto tarda 12 segundos en subir, va a tardar los mismos 12 segundos. Pero con diferente sentido. Exactamente, va a tardar lo mismo en bajar. Y ahora, ¿qué es lo que se refiere a esto? Todo este trayecto, a eso se llama tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo que tarda en subir, ¿no ve? O el tiempo de vuelo puede ser también el doble del tiempo que tarda en bajar, es lo mismo. Tiempo de vuelo es todo el tiempo que ha estado en movimiento. Quiero decir, desde aquí, desde que ha partido hasta que ha vuelto a caer. A eso se llama tiempo de vuelo. ¿Ya? Eso es conocido como tiempo de vuelo. Eso también lo vamos a ver en movimiento parabólico. No se preocupen. Espero que con eso haya quedado más claro lo que es el movimiento rectilíneo y por qué eso es a positivo. Negativo cuando sube porque la aceleración y el movimiento son diferentes y positivo cuando baja porque el movimiento y la aceleración, o en este caso la gravedad, tienen el mismo sentido. Miren, ambos van hacia abajo aquí y en este caso van en sentido contrario. ¿Ya? Esas son las características del movimiento vertical o caída libre. Entonces, Profe, chicos, adelante, dime. entonces cuando está en contra de la gravedad es negativo y Negativo, cuando está a exacto. favor es positivo. Sí, es por eso que les estaba aclarando ese dato en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no ven? Es lo mismo. Esto es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo único que ya no es horizontal, va a ser vertical. ¿Sí? En cambio, en movimiento rectilíneo vemos de forma horizontal, no la vemos de forma vertical. Esa es la diferencia, nada más, en cuestión de caída libre.
Y el movimiento de caída libre no influye el peso, por si acaso. No influye el peso. Lo que influye en ese movimiento es la resistencia con el aire, por si acaso. ¿Sí? Bueno, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna duda y demás, me la hacen saber o me la pueden decir ahorita. Pueden mandar chat también, no hay ningún problema con eso. El video yo lo voy a subir a YouTube, no hay ningún problema de todo el video. Ahora si quieren también por WhatsApp, me piden, así internamente me piden, me mandan un mensaje y me dicen que quieren el video, entonces yo les voy a mandar el video, no hay ningún problema. Eso por WhatsApp. Y el otro lo voy a subir, toda la clase la voy a subir directamente a YouTube. Todo lo que hemos hecho en esta clase. ¿Sí? Nos vemos hoy día a las 4 de la tarde para hacer ya los movimientos en 2 dimensiones. Y la práctica ya está en la plataforma. Pueden ir viéndola. Vamos a hacer hoy día en la tarde vamos a hacer una práctica más de lo que es caída libre. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comenzar con eso. Y con relación a los otros 2 movimientos, van a ver por qué se llaman movimientos en 2 dimensiones.